Perfecto, entonces. Recordemos entonces que nosotros hoy a la mañana habíamos empezado a estudiar enfermedad de Addison, es decir, una enfermedad autoinmune que me ataca la corteza suprarrenal y eso iba a provocar que disminuya la secreción de cortisol, la secreción de aldosterona y la secreción de andrógenos suprarrenales, es decir, la DREA y la androstenediona. Y habíamos visto que la clínica más grave que tenía el paciente era lo relacionado con la aldosterona, es decir, el paciente iba a presentar por ahí una deshidratación muy grave que lo podía llevar a shock hipovolémico. Pero como nosotros estamos estudiando cortisol, vamos a ver entonces cómo se encuentra el eje de este paciente que está teniendo una enfermedad de Addison. Así que vamos a ir a nuestro pizarrón para repasar esas cuestiones. Nosotros en la clase anterior vimos los diferentes tipos de hipercortisolismo, es decir, de Cushing. Vamos a ver ahora, la enfermedad de Addison es una sola, así que solamente tenemos que ver un eje. Así que recordemos el eje normal, que era, fíjense, el hipotálamo, recuerden que liberaba CRH, lo cual estimulaba hipófisis. La hipófisis secreta ACTH para estimular a la corteza suprarrenal, y la corteza suprarrenal entonces secreta cortisol. Eso era lo normal. ¿Qué le va a pasar a este paciente que tiene una enfermedad en la corteza suprarrenal? Fíjense que la destruye. Obviamente, si el problema está en la corteza suprarrenal, eso va a provocar entonces que se secrete, o sea, que disminuya la secreción de cortisol. Así que pensémoslo de esta manera. Si disminuye la secreción de cortisol, este cortisol no va a poder hacer feedback negativo a hipófisis y a hipotálamo. Dicho de otra manera, disminuye el feedback negativo a hipófisis y a hipotálamo. Por lo tanto, si disminuye el feedback negativo a hipófisis y a hipotálamo, va a aumentar la CRH y va a aumentar la ACTH. Así que me doy cuenta que es una enfermedad de Addison porque el cortisol está bajo. O sea, sé que Cushing no puede ser, porque en el Cushing teníamos el cortisol alto. Entonces, fíjense, al estar bajo el cortisol, no hay suficiente feedback negativo a hipófisis y a hipotálamo, por eso la CRH y la ACTH están altas. Esto es lo único que voy a encontrar en el eje del paciente. Recordemos que además de esto, me voy a dar cuenta que es Addison porque la aldosterona está baja, la renina plasmática dijimos que iba a estar alta, ¿tá? Y aparte recuerden que el paciente tiene hiponatremia e hipercalemia. Creo que con todas esas cosas, vamos a mirar en nuestro pizarrón, con todas esas cosas nosotros nos podemos dar cuenta que el paciente, más la clínica obviamente, nos podemos dar cuenta que el paciente tiene un Addison. Así que acá está el eje que habíamos charlado recién, ¿está? Les quería explicar paso por paso para que sea más claro, y fíjense qué vamos a tener en el laboratorio de sangre de este paciente. Como les dije, primero que todo, la aldosterona va a estar baja. Recuerden que al estar baja la aldosterona, disminuye la absorción de sodio, por eso la hiponatremia. Disminuye la secreción de potasio, dijimos que el potasio quedaba en sangre, por eso la hipercalemia. Si hay poca aldosterona, dijimos que no podía hacer tanto feedback negativo a las células yuxtaglomerulares, por eso aumenta la ARP, es decir, la actividad de renina plasmática. Y después acá está lo que vimos por parte del cortisol, ¿no? El cortisol está bajo y no puede hacer feedback negativo a hipófisis e hipotálamo, por eso la ACTH y la CRH se van a encontrar aumentadas, ¿está? Ahora, yo quiero que piensen en lo siguiente. Fíjense que la ACTH está alta. ¿Qué significa eso? Que la hipófisis va a aumentar su síntesis de hormona ACTH. Y eso me va a provocar la pigmentación melánica que va a tener el paciente. Yo les dije que lo característico en la enfermedad de Addison era que aumentaba el color de la piel, por ejemplo, en la cara de los pacientes, en los codos, en las rodillas, en las areolas mamarias, por ejemplo. Y lo que me faltaba explicarles para terminar este tema es el por qué. Entonces, acuérdense, el cortisol está bajo, no hace suficiente feedback, eso me aumenta la síntesis de ACTH. Bueno, para explicar la pigmentación melánica, les voy a contar lo siguiente. ¿Se acuerdan
que yo les dije que todas las hormonas de la adenohipófisis son proteínas o péptidos. Les dije que las proteínas o péptidos se sintetizan siempre a partir de una pre-prohormona, ¿se acuerdan? Eso lo vimos en generalidades. Siempre la pre-prohormona se sintetiza en retículo endoplásmico rugoso, después se convierte en prohormona en el mismo retículo, y finalmente la hormona activa en complejo de Golgi. Bueno, la pre-prohormona de la ACTH en realidad se llama POMC, P-O-M-C, que significa pro-opio-melanocortina. Así que antes de formarse la ACTH tenemos a esta proteína, una proteína bastante grande, que es la POMC, la pro-opio-melanocortina. En el retículo endoplásmico rugoso, fíjense, se va a escindir esta POMC y se va a formar la ACTH, que acá la tenemos. Pero fíjense que aparte de la ACTH se van a formar otros péptidos, como son la gamma MSH, que sería la hormona melanocito estimulante gamma, y se va a formar también una beta lipotropina. Si seguimos escindiendo, por ejemplo, a esa ACTH, podemos ver que la ACTH está formada por dos péptidos, que son la alfa MSH, recordemos la gamma ya dijimos, la alfa MSH y un péptido llamado péptido CLIP. Y la beta lipotropina está formada por la gamma lipotropina, que a su vez puede dar la beta MSH y una beta endorfina. ¿Por qué les hice el círculo sobre la MSH? Recuerden que eso significa hormona melanocito estimulante. Entonces, ¿cómo pueden ver en el gen, en la proteína POMC y lo mismo la ACTH, tenemos que una parte de esas hormonas son hormonas melanocito estimulantes? Entonces, quiero que piensen lo siguiente. Si estoy diciendo que en el Addison el paciente está secretando mucha ACTH, también significa que secreta mucha hormona melanocito estimulante, que forma parte de la misma preprohormona. Entonces, estas hormonas melanocito estimulantes que yo les estoy contando, la alfa, la gamma y la beta, son las que van a dar la coloración, o sea, van a estimular a los melanocitos de la piel para que sinteticen más melanina. Por eso el paciente con Addison tiene pigmentación melánica. ¿Está? Obviamente, solo cuéntenle esto al profe de la POMC si él les pregunta en el Addison. Si no, no les va a preguntar en ningún otro momento. Entonces, por ahí le están hablando de la enfermedad de Addison y le dicen que el paciente tiene manchas en la piel. Y bueno, si les pregunta por qué, ya saben, porque cuando se sintetiza ACTH normal no va a pasar nada. Hay problemas en el Addison, que hay un exceso de ACTH, y por lo tanto un exceso de hormona melanocito estimulante. Y ahí aparece el aumento de la coloración de la piel en ciertas partes del paciente. Ahora, no quiero que confundan pigmentación melánica con acantosis nigricans. ¿Se acuerdan que en la primera era el profe les había preguntado, por ejemplo, por qué una persona diabética podía tener, o una obesa podía tener acantosis? O si no, no se preocupen que lo vamos a ver ahora para el final, cuando veamos páncreas endocrino, cuando veamos diabetes. Entonces, no confundan la pigmentación melánica, que es por un exceso de ACTH, que lleva también a exceso de hormona melanocito estimulante. Recuerden que la acantosis nigricans ocurre en pacientes que tienen obesidad o diabetes, porque tienen insulinoresistencia. La insulinoresistencia es lo que va a provocar la acantosis nígricas, o sea que no es el mismo mecanismo. Aparte, la pigmentación melánica solo cambia el color de la piel, nada más. En cambio, en la acantosis nigricans aumenta, por ejemplo, en los codos, en las rodillas, el espesor de la piel. Se produce como una hiperkeratosis y también aumento de la pigmentación, pero es por insulinoresistencia. No se preocupen que ya lo vamos a dar, pero como para ir diferenciando, cuando veamos diabetes mellitus y hablemos de acantosis nigricans, les voy a volver a recordar que no confundan con esto, que es la pigmentación melánica. Por si les pregunta el profe, pero recuerden que en un caso clínico, si les toma Addison va a aparecer. Perfecto, entonces. Eso es lo último que nos faltaba saber
acerca de la enfermedad de Addison. Estuvimos estudiando entonces hasta ahora las dos enfermedades del cortisol, ¿tá? Vimos el exceso de cortisol, que era el Cushing o hipercortisolismo, y el déficit de cortisol, que era la enfermedad de Addison. En cuanto a las enfermedades de la aldosterona, recuerden que ya las estudiamos. En renal vimos el hiperaldosteronismo primario o síndrome de Cohn, que era el exceso de aldosterona, y hoy a la mañana vimos la enfermedad de Addison, que era la falta de aldosterona. Lo bueno es que la enfermedad de Addison abarca las 3 hormonas de la corteza suprarrenal que estamos estudiando. En cambio el aumento, ahí sí, el Cushing, el cortisol, su aumento es el Cushing. En el caso de la aldosterona, su aumento es el síndrome de Cohn. Que recuerden que era un tumor de la capa glomerular secretor de aldosterona. Y por último, en cuanto a las enfermedades de los andrógenos suprarrenales, como ya sabemos, la enfermedad de Addison no solo me disminuye cortisol y aldosterona, sino también la DEA y la androstenediona, que ya estudiamos. Así que lo último que nos queda estudiar es el síndrome suprarrenogenital, por las dudas. La verdad que el profe nunca tomó esto, pero si en un oral, vamos a suponer que les quiere tomar, algo le pueden explicar. ¿Está? En el síndrome suprarrenogenital está aumentada la DEA y la androstenediona. O sea, aumento de cortisol, Cushing, aumento de aldosterona, síndrome de Cohn, aumento de DEA y androstenediona, suprarrenogenital. Y disminución, las 3 abarcan la misma enfermedad que es Addison. Eso básicamente es lo que hay que saber. En el caso del síndrome suprarrenogenital, vamos a ver que la causa de este síndrome es una causa genérica, es decir, déficit de la enzima 21-hidroxilasa. Recuerden que la enzima 21-hidroxilasa participaba de la síntesis de estas hormonas. ¿Está? Por ejemplo, dijimos que el colesterol se convertía en pregnenolona por la colesterol desmolasa. La pregnenolona se convertía en la 17-hidroxipregnenolona, y después por una 17-20 liasa aparecían la DEA y la androstenediona. Entonces, el déficit de 21-hidroxilasa, si ustedes se ponen a pensar, no lo tenemos para la síntesis de estas hormonas. ¿Está? La 21-hidroxilasa nosotros la hemos visto para la síntesis de cortisol o para la síntesis de aldosterona. Entonces, si hay déficit de 21-hidroxilasa, fíjense que no se puede sintetizar cortisol ni aldosterona. Entonces, al no sintetizarse cortisol y aldosterona, todo el colesterol va a parar a la capa reticular. Y ahí aumenta la síntesis de andrógenos, ¿está? Que son la DEA y la androstenediona. Entonces, al faltar una enzima en las otras capas, todo el colesterol va a parar a esta capa y por eso aumenta la síntesis de andrógenos. ¿No? ¿Cuál es la clínica que vamos a tener? Como les dije, que en el hombre aumenten los andrógenos no va a cambiar mucho, porque recuerden que el hombre ya sintetiza testosterona y en mayor cantidad, que eso es un andrógeno. ¿Tá? Donde se va a notar mucho va a ser en la mujer. ¿Por qué? Porque las mujeres van a empezar a tener muchos andrógenos, o sea, es como si se estuvieran inyectando testosterona. Para que tengan una idea bastante sencilla, ¿vieron aquellas mujeres que son trans, o sea, que quieren cambiar de sexo, de femenino a masculino? Se empiezan a inyectar testosterona, por ejemplo. Bueno, imagínense que a esta mujer, por esta patología, le empieza a pasar eso. ¿Ah? Al aumentar los andrógenos suprarrenales, va a empezar a haber masculinización. Es decir, por estos andrógenos le va a empezar a crecer el vello corporal. Por ejemplo, le va a empezar a crecer la barba, va a tener mucha más cantidad de vello axilar, le va a empezar a crecer, por ejemplo, pelo, por ejemplo, puede ser acá en la línea alba, como a los hombres, el vello púbico, que tiene que tener distribución triangular, pasa a tener distribución romboidal, como en el hombre, puede empezar a crecer vello a nivel de los pectorales, en la espalda, o sea, aumenta el vello corporal como en el hombre. También, por ejemplo, empieza a aumentar el grosor de las cuerdas vocales, ¿está? Así que esta mujer puede llegar a empezar a tener una voz más gruesa, puede empezar a tener presencia de acné, ¿está? Por estas mismas hormonas, o sea, todo lo que sería una masculinización. La distribución de la masa magra y grasa también va a cambiar.
Recuerden que en el hombre tenemos más masa magra, o sea, más músculo, y menos masa grasa o tejido adiposo. Así que hasta el cuerpo completo, la masa muscular y el tejido adiposo van a empezar a cambiar en esta mujer. ¿Tá? Así que básicamente eso sería un síndrome suprarrenogenital, por las dudas si el profe les pregunta. La verdad que no vaya a ser que con esto les quiera cagar el oral, ¿tá? Así que por las dudas lo estudian, pero ya saben, en el examen casi siempre aparece Cushing, ¿tá? Por eso lo hemos desarrollado muy bien. Así que, con esto entonces, terminamos lo que teníamos que saber acerca de corteza suprarrenal. Recuerden que la parte de médula suprarrenal la tenemos que estudiar en neurología, porque ahí tenemos que estudiar sistema nervioso simpático y parasimpático. Así que en unos días ya lo vamos a ver ese tema. Entonces, el último tema que nos está quedando para estudiar en esta era es el metabolismo fosfocálcico. ¿Ah? En realidad, antes de ver el metabolismo fosfocálcico, en realidad vamos a cambiar el nombre. En vez de metabolismo de calcio y fosfato, el profe también agregó metabolismo del magnesio. ¿Ah? ¿Por qué? Porque los huesos están formados principalmente por calcio, también por fosfato, pero tienen un poco de magnesio. Entonces, en vez de hablar de metabolismo fosfocálcico, vamos a hablar del metabolismo del calcio, del fosfato y también del magnesio. Digamos que este tema es como doble tema. ¿Por qué? Porque vamos a ver endocrino, pero también, y esto por favor presten atención, en los orales, el profe estuvo tomando este tema que vamos a ver también en renal. ¿Por qué les digo esto? No sé si ustedes se acuerdan cuando nosotros vimos renal, que vimos, luego de terminar toda la filtración, la absorción y la excreción, yo les hice repasar el equilibrio, el metabolismo de sodio en los riñones. Y también repasamos el equilibrio de potasio en los riñones, vimos el del ácido úrico. Entonces, el profe a los chicos en los orales le decía, háblame de los procesos tubulares del calcio. Y los chicos me decían, Hermi, pero nosotros no vimos calcio en los riñones. Y yo les dije, no, nosotros vimos calcio en endocrino, vimos calcio renal también. Así que quiero que este tema lo tomen como endocrino, pero también lo tomen como renal, que ahora lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver como si fuera renal, como si fuera endocrino. Para no ver el tema dos veces, lo vemos ahora. Entonces, van a ver en un ratito que así como repasamos todos los procesos que realiza el sodio en los riñones, en cada túbulo, repasamos todo lo de potasio, vamos a hacer lo mismo con el calcio, el fosfato y el magnesio. Porque vi que en los orales, sobre todo de recuperatorio de tercera edad, el profe preguntaba así. Háblame de los procesos tubulares del fosfato. Háblame de los procesos tubulares del calcio. Háblame de, bueno, del sodio, de potasio, que eso sí lo vimos en renal. Así que van a ver que acá voy a hablar bien de renal respecto a esos iones nada más, por si el profe les pregunta, ya lo tienen bien claro. ¿Está? Entonces, vamos a ver primero entonces cómo va a ser el metabolismo de estos tres iones. Una vez que los estudiamos bien, ahí empezamos a estudiar huesos y las hormonas que van a regular el metabolismo del hueso, básicamente. Entonces, ¿por qué estamos estudiando este tema? Como les dije recién, porque estos tres iones que yo les voy a comentar forman parte de los huesos. Estoy hablando del calcio, el fosfato y el magnesio. Van a ver que el calcio es el ion que mejor regulado está, es el que mejor se puede explicar. En cambio, el fosfato y el magnesio, hay algunas cosas sobre su regulación que la realidad es que todavía no se conoce bien. Pero bueno, lo que sabemos lo vamos a estudiar. Este tema no está muy bien explicado en el Constanzo. Habrán visto que el profe lo dio diferente en clase a como está en el Constanzo, y también les dejó un libro para que ustedes lean. Yo saqué la información de ese libro que él les dejó, que es el 3 R's. Así que no se preocupen, con esto que lean, fíjense que va a estar bien completo. Los chicos a lo que les di clase el año pasado, esto estudiaron y estuvo re bien. El profe no quería nada más, así que está perfecto. Una vez que estudiemos el metabolismo de estos tres iones, vamos a estudiar las hormonas que los regulan. Como les dije, quienes regulan, estas hormonas regulan bien al calcio, más o menos al fosfato, y el magnesio es el que todavía no se entiende bien
O sea, no se entiende completamente su regulación. Entonces, vamos a tener que estudiar, seguramente mañana en la última clase, de tercera, vamos a tener que estudiar vitamina D y paratormona, que fíjense que son hormonas que me van a aumentar la calcemia, es decir, el calcio en sangre, y la calcitonina, que es una hormona que me va a disminuir la calcemia. Es lo que les adelanto por ahora. Así que comencemos por el principio. Vamos a hablar de la regulación del metabolismo del calcio. Como siempre, ¿por qué es importante el calcio en el cuerpo? ¿Qué tiene de importante? Habrán visto que nosotros desde primera era venimos estudiando calcio en casi todos los temas. En segunda era también, y ahora en tercera. O sea, el calcio está en casi todas las funciones del cuerpo. Fíjense, lo hemos estudiado cuando vimos potencial de acción de las células. Recuerden que el calcio lo encontrábamos como parte de la despolarización, por ejemplo, en el músculo liso, o en la meseta de los potenciales de acción del músculo liso. En el músculo estriado cardíaco lo encontrábamos formando parte de la meseta, o fase 2 del potencial de acción de respuesta rápida. En el sistema de conducción del corazón, como el nódulo sinusal, formaba parte de la despolarización de este potencial de acción de respuesta lenta. O sea, entraba calcio en la célula en todos estos potenciales de acción. Obviamente también el calcio participa de la contracción muscular de los 3 tipos de músculo. En los 3 tipos de músculo que vimos en primera y en segunda era, vimos que sí o sí tenía que entrar calcio hacia el citoplasma de estas células para desencadenar el acoplamiento excitocontráctil. Imagínense, también lo hemos visto. Recuerden que el calcio es importante para la liberación de neurotransmisores. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la liberación de acetilcolina, por ejemplo, por el terminal sináptico? Dijimos que para que se libere acetilcolina tenía que abrirse canales de calcio dependientes de voltaje, tenía que entrar calcio al terminal sináptico para que luego se pueda, obviamente había más pasos que estudiar, pero esta entrada de calcio al terminal o botón sináptico me terminaba liberando acetilcolina, por ejemplo, a través de la exocitosis. Yo les estoy dando ejemplo de la acetilcolina, pero recuerden, todos los neurotransmisores dijimos que más o menos se liberan de la misma manera. El calcio también es importante para la liberación de hormonas endocrinas y neuroendocrinas, ¿ya? Por exocitosis. Por ejemplo, ¿se acuerdan los terminales sinápticos de las neuronas magnocelulares de la neurohipófisis? Dijimos que estos terminales, para liberar antidiurética o para liberar oxitocina, también necesitábamos que entre calcio al terminal. Por ejemplo, cada vez que yo les dije que una hormona proteica o peptídica se libera por exocitosis, también necesita calcio esa célula para que se produzca la exocitosis. Así que fíjense que, como pueden ver, casi todo el año estuvimos viendo calcio de diferentes maneras. Hemos visto en hemostasia la participación del calcio. Recuerden que el calcio es el factor 4 de la coagulación. Si no quieren decir que es el factor 4, no importa. Recuerden que el calcio participaba como cofactor en la tenasa intrínseca, en la tenasa extrínseca y en la protrombinasa de la hemostasia secundaria, de la cascada de coagulación. O sea, era cofactor de complejos enzimáticos que me iban a terminar formando el coágulo. Así que imagínense qué importante. En respiratorio, en segunda era, vimos que el calcio forma parte del factor surfactante y por lo tanto, al formar parte del factor surfactante, ayuda a disminuir la tensión superficial del agua. Y dijimos que eso era re importante para que se produzca la expiración. El calcio también es cofactor de otras vitaminas y de otras enzimas, ¿ah? Que no la hemos estudiado, pero bueno, es así. Y después, por eso estamos estudiando el endocrino, el calcio aporta resistencia al hueso. Forma cristales junto con el fosfato y el magnesio, y ahí le da esa resistencia que tiene el hueso, tanto a la deformación como al estiramiento, ¿no? Ya vamos a estudiar esa parte, seguramente mañana, pero lo vamos a estudiar. Así que imagínense, fíjense todas las funciones que les dije, y todas son funciones recontra importantes que va a tener este calcio. Entonces, ¿cómo se encuentra el calcio distribuido en el cuerpo, en todo el cuerpo?
vamos a ver que el calcio, más o menos en todo el cuerpo, vamos a tener entre 1000 a 1200 gramos, o lo que es lo mismo, 1 a 1,2 kilogramos de calcio. Estoy diciendo en todo el cuerpo, imagínense. Entonces tengo más o menos 1 kilo, 1,2 kilos de calcio en todo el organismo. A todos esos 1000 a 1200 gramos o 1 kilogramo de calcio más o menos, lo vamos a distribuir de la siguiente manera. De ese 100% de calcio que tengo en todo el cuerpo, el 0,1% se va a encontrar en el líquido extracelular. Eso sería más o menos, o sea, en sangre, básicamente en plasma. Eso sería más o menos 9,4 miligramos por decilitro, o lo que es lo mismo, 2,4 milimoles por litro. Recuerden, estoy hablando del calcio total que tenemos en plasma. Recuerden que en primera era, cuando yo les decía que la calcemia era de 2,4 miliequivalentes litros, yo les aclaraba, me refería al calcio iónico. Bueno, acá estamos por hablar del calcio total que tengo en plasma. Su valor normal entonces es 9,4 miligramos por decilitro, o lo que es lo mismo, 2,4 milimoles por litro. Luego, el 1% del calcio del cuerpo se va a encontrar en el líquido intracelular, y finalmente, miren esto, el 98,9% del calcio se encuentra en los huesos. O sea que vamos a tener muchísima cantidad en los huesos, por eso estamos estudiando este tema en tercera. Ahora, vamos a centrarnos en esto que yo les dije recién, que me interesa lo de la sangre particularmente. Estos 9,4 este 0,1% de calcio en plasma, a su vez, ¿en qué forma lo vamos a encontrar? Entonces, la concentración de calcio en el LEC, o sea, la calcemia, la vamos a dividir de la siguiente manera. El profe, acá les pongo por las dudas, el profe en clase, yo les digo que más o menos la calcemia es 9,4 miligramos por decilitro. El profe puso un rango, así que también está bien. Fíjense, yo dije 9,4 y él dio un rango de 8,5 a 10,5 miligramos por decilitro, o sea que está en el rango de lo que yo dije, es lo mismo. Así que pueden usar cualquiera de esos números. Esto que está en rojo es lo que dijo el profe, que está perfecto, ¿no? La calcemia entonces total, o sea, todo el calcio que tengo en plasma, su valor es de 8,5 a 10,5 miligramos por decilitro, o lo que es lo mismo, 2,4 milimoles por litro. ¿Ya? Entonces, a esos 2,4 milimoles por litro, o 9,4 miligramos por decilitro, lo vamos a dividir de la siguiente manera. El 50% del calcio, que le estoy nombrando, el calcio en sangre, es iónico. O sea, de estos 2,4 milimoles por litro, la mitad es calcio solo, que no está unido a ninguna sustancia. Fíjense, si es la mitad de 2,4 sería 1,2 milimoles por litro, o acá está el número que yo les daba en primero. 1,2 milimoles por litro es lo mismo que 2,4 miliequivalentes. ¿Está? ¿Por qué cambia ese número? No importa ahora, pero para pasar de milimol a miliequivalente hay que multiplicar. Esto le digo para que lo sepan, no le va a pedir el profe. Los milimoles hay que multiplicarlo por la cantidad de cargas que tiene el ion. El calcio tiene 2 cargas, así que 1,2 por 2 cargas, por eso de ahí sale 2,4 miliequivalentes litros. ¿Está? Les comento porque entonces, en primera era, fíjense que yo, en segunda era también, yo decía que la calcemia era 2,4 miliequivalentes litros, pero siempre les aclaraba que yo me refería al calcio iónico, no al resto del calcio que está unido a otras sustancias. Ahora ya saben más claramente cómo es el tema. Fíjense que esa calcemia de 2,4 miliequivalentes litros es la mitad del calcio que está en sangre. ¿Está? Otra característica que tiene este calcio iónico, calcio más 2, es que es ultrafiltrable. Como no está unido ni a ninguna proteína ni a nada, se puede filtrar en los riñones sin problemas. Y ahí vamos a ver qué va a pasar en los riñones. Y este es el que cumple con todas las funciones que yo les conté. Cumple con todas las funciones biológicas. Ahora, si el calcio está unido a otras sustancias, ya no puede cumplir esa función. ¿tá? Así que, por ejemplo, nos está quedando el otro 50% de calcio, que lo vamos a dividir de la siguiente manera. El 41% del calcio en plasma, del calcio en sangre, fíjense que está unido a proteínas transportadoras.
Estoy hablando de la albúmina. El valor normal, entonces, de los 2,4 milimoles por litro, ya dijimos. 1,2 milimoles es calcio iónico. Y 1 milimol por litro es calcio unido a la albúmina. Al estar unido a la albúmina, ustedes recuerden que las proteínas no se filtran en los riñones. Por lo tanto, este calcio unido a la albúmina no se puede filtrar. Seguirá circulando en sangre porque está unido a la albúmina. Y esto ya lo sabemos por ácido-base. Cuando estudiamos equilibrio ácido-base, sabíamos que el calcio se afectaba de acuerdo al pH, o sea, esta afinidad que tenía la albúmina. Por ejemplo, si disminuía el pH, por ejemplo, lo hemos visto en acidosis, esto provoca que disminuya la afinidad de la albúmina por el calcio. Por eso, si la albúmina disminuye su afinidad por el calcio, lo suelta, lo cual hace que aumente el calcio iónico, el calcio libre, y disminuya el que está unido a la albúmina. Al revés, esto lo hemos visto en alcalosis, ¿se acuerdan? Yo les dije que en alcalosis había hipocalcemia. ¿Por qué será eso? Fíjense que al aumentar el pH, aumenta la afinidad de la albúmina por el calcio, yo les había dicho, o sea, la albúmina se une a mucho calcio, lo cual me disminuye el calcio iónico, que es este que les nombré hace un ratito, el calcio que está libre. Por eso el paciente que tiene alcalosis tenía hipocalcemia, porque en realidad al aumentar el calcio unido a esta albúmina, disminuye el calcio que está libre y es el que me iba a servir para contracción y para muchas otras cuestiones. En cambio, si tengo una acidosis, la albúmina suelta más cantidad de calcio y por eso aumenta el calcio iónico en sangre y eso va a provocar una hipercalcemia. Así que, fíjense que es un tema relacionado con equilibrio ácido-base que ya habíamos estudiado. Por último, nos está quedando un 9% de la calcemia, del calcio en sangre. El 9% del calcio se encuentra unido a aniones, como por ejemplo fosfato, oxalato y citrato. O sea, vamos a tener fosfato de calcio en sangre, oxalato de calcio o citrato de calcio. El valor normal entonces sería 0,2 milimoles por litro de este calcio unido a estos aniones y forma sales de calcio, como les dije recién, y sí se puede filtrar en los riñones. Así que el calcio iónico y el que está formando sales se puede filtrar. El que no se puede filtrar, recuerden que es el que está unido a la albúmina, porque ya sabemos por renal que las proteínas no se filtran, porque son repelidas por la carga negativa que tenía la barrera de filtración glomerular. Así que fíjense que con respecto a calcio en sangre, el profe también, esto que le estoy explicando yo, él también lo explicó en su clase, así que es más o menos lo mismo lo que van a ver en la clase de él que lo que explico yo. Lo del calcio en los huesos ya lo vamos a estudiar. Ahora, como nos ha pasado con todos los temas que nosotros venimos estudiando hasta ahora, con sodio, con potasio, con agua, con lo que sea, si yo quiero mantener el equilibrio de un electrolito o del agua en el organismo, ya sabemos que el ingreso de ese electrolito al organismo tiene que estar en equilibrio con la salida. Si yo consumo mucho calcio, tengo que eliminar mucho calcio del cuerpo. Si no ingresa tanto calcio al organismo, no tengo que perder tanto calcio. De esa manera mantenemos la homeostasis y mantenemos el calcio normal, la calcemia normal, y el paciente va a estar sano. ¿Está? Así que eso es lo que tenemos que estudiar ahora. Fíjense que el ingreso de calcio al organismo es más o menos 1000 miligramos por día. ¿A qué me refiero con 1000 miligramos por día? 1 gramo. 1 gramo por día de calcio es lo que habitualmente solemos consumir. Para que tengan una idea, en 1 litro de leche hay 1 gramo de calcio, un litro. Ahora, obvio que aparte de leche, por ahí consumimos otros alimentos con calcio, como aparte de la leche, otros lácteos como el queso, la manteca, leche condensada, crema de leche, yogur, lo que ustedes quieran. Hay personas a las que no les gustan los lácteos. Bueno, hay que tratar de consumir porque tienen este electrolito que es muy importante. Si no van a consumir ningún lácteo, por lo menos algún suplemento que tenga calcio, porque es importante. Con 1 gramo por día, o sea, 1000 miligramos por día está perfecto.
Y obviamente, el cuerpo tendrá que perder la misma cantidad, 1 gramo por día, o sea, 1000 miligramos. ¿De qué manera podemos perder calcio del organismo? Lo podemos perder mediante la materia fecal, donde perdemos, fíjense, la mayor cantidad por heces que por la orina. Por la materia fecal, fíjense que perdemos 800 a 900 miligramos por día, y por la orina, fíjense, muy poquita cantidad, 100 a 200 miligramos por día. Si sumamos, ahí tenemos los 1000 miligramos que habíamos consumido con los lácteos, ¿tá? Para entender mejor cómo es el tema, fíjense, les hice este esquemita, así como habíamos hecho con el agua, con el sodio, el potasio, ¿tá? Entonces, fíjense, como ven acá, vamos a suponer que nosotros consumimos con los lácteos, ¿ven? 1000 miligramos por día de calcio. Imagínense tomar 1 litro de leche, por poner un ejemplo. De esos 1000 miligramos por día que yo consumo, fíjense que 350 miligramos se van a absorber en el intestino delgado. Ahora enseguida ya vamos a estudiar el mecanismo de absorción de calcio en el intestino. Entonces, de los 1000 miligramos por día, fíjense, 350 miligramos se van a absorber hacia la sangre en el intestino delgado. Así que hasta ahora piensen, de los 1000 se absorbieron 350, así que me quedan 650 miligramos que no se van a absorber. Hasta ahora, piensen que voy perdiendo 650, pero a eso le tengo que sumar los 250 miligramos por día que se secretan desde la sangre hacia la luz del intestino delgado. Bueno, acá les tengo que aclarar algo. En realidad, no es que se secreta calcio. Yo quiero que ustedes recuerden que en digestivo, yo les había contado que cada 5 días, 7 días, se desprenden enterocitos de la mucosa intestinal. Entonces, no es que se secreta calcio, sino que las células que se desprenden y que se van con la materia fecal, llevan calcio, ¿tá? O sea, el calcio está ahí. Así que no es que se secreta realmente. Así que, vuelvo a repetir, de los 1000 miligramos por día, 350 absorbía sangre, 650 no. A eso le sumo los 250 miligramos por día que se pierden con los enterocitos que se van desprendiendo del intestino. Así que 650 más 250, ahí están entonces, como pueden ver, los 900 miligramos por día de calcio que perdemos por materia fecal, ¿no? Perfecto, eso es por un lado. Por otro lado, fíjense, acá en el LED ya sabemos que tenemos más o menos 8,5 a 10,5 miligramos por decilitro de calcemia, ¿no es cierto? Eso estaba dividido en la mitad, recuerden que es calcio iónico, la otra mitad es la mayor parte unida a proteína, la otra formando sales. Fíjense que desde la sangre puedo enviar calcio hacia los huesos para que se deposite en los huesos. Al mismo tiempo que el calcio se deposita en los huesos, la misma cantidad de calcio se saca del hueso y se lo devuelve a la sangre. Fíjense, la cantidad es de 500 miligramos por día. Fíjense que acá figuran dos palabras. El depósito de calcio en el hueso, vamos a ver, todavía no lo estudiamos, pero ya vamos a estudiar que se llama acreción. Acreción entonces es el depósito del calcio del hueso. Fíjense la dirección de esto. Desde la sangre se deposita en el hueso. Al revés, si yo quiero sacar calcio del hueso y enviarlo hacia la sangre, tengo que hacer resorción. Resorción, o sea, acá estamos estudiando. Por ahora les adelanto, depósito de calcio en el hueso, para que darle resistencia a ese hueso se llama acreción, y sacar calcio del hueso hacia la sangre, resorciónosis. Fíjense que la misma cantidad de calcio que se deposita en el hueso es lo que se saca, que es 500 miligramos por día. Así que ahí mantenemos el equilibrio, ¿no es cierto? Del ingreso, fíjense que ya perdí 900, vamos a ver qué pasa con el resto. Y por último, ¿qué es lo que pasa con el calcio en los riñones? Fíjense que se van a filtrar en los riñones, a través del glomérulo, de 9.980 miligramos por día de calcio, o sea, son unos 10 gramos prácticamente. Unos 10 gramos de calcio por día se van a filtrar en los riñones. Pero fíjense que de esos 9.980 miligramos por día, 9.880 los voy a devolver a la sangre otra vez, los voy a
reabsorber hacia la sangre. O sea que prácticamente el 99%. Entonces, como reabsorbí a la sangre nuevamente 9.980, fíjense, es por eso que yo les decía que 100 miligramos por día es lo que yo voy a perder por orina. Así que, de los 1.000 miligramos que yo consumí, como pueden ver, 900 miligramos pierdo por materia fecal, 100 miligramos pierdo por orina para mantener la homeostasis. ¿Tá? Y ya que estamos, esto lo vamos a estudiar, así que no se preocupen, pero para que más adelante lo puedan repasar, fíjense que acá en color verde les puse las hormonas que pueden actuar en todos los procesos que estamos estudiando. Es un resumen. Ya van a ver que todo esto les tengo que explicar. Pero para adelantar un poquito, fíjense. Yo hace un ratito, vuelvo para atrás. Yo hace un ratito les dije que una vez que terminemos de estudiar todo el metabolismo del calcio, el fosfato y el magnesio, vamos a tener que estudiar las vitaminas, que son la vitamina D, la paratormona y la calcitonina. Entonces, fíjense, ya para más o menos ir viendo cómo es la regulación. Fíjense que la vitamina D me estimula la absorción de calcio en el intestino delgado. Por eso, si el calcio se absorbe hacia la sangre, aumenta la calcemia. Lo mismo acá, ¿ven? La vitamina D me estimula la reabsorción de calcio en los riñones. Fíjense qué interesante. Eso en cuanto a la vitamina D. Me aumenta entonces la absorción de calcio en el intestino y me aumenta la reabsorción de calcio en los riñones. Cuando veamos ese tema, les voy a volver a repetir, así que no hay problema. Fíjense que acá aparece la calcitonina. La calcitonina, fíjense que acá dice que estimula el depósito de hueso. O sea, yo hace un ratito les dije que la calcitonina hace lo opuesto de la vitamina D y la paratormona. Estimula el depósito, la acreción ósea, o sea, el depósito de calcio en los huesos. Por eso, si yo deposito calcio en el hueso, lo saco de la sangre. Por eso disminuye la calcemia. No se preocupen que ya lo vamos a estudiar. Y por último, fíjense que me queda la paratormona. Si ustedes se fijan, la paratormona estimula la resorción ósea, o sea, sacar calcio del hueso y enviarlo hacia la sangre. Por eso me aumenta la calcemia. Fíjense que también me aumenta la reabsorción de calcio en los riñones. También me aumenta la calcemia. Así que, de última, todavía no es necesario que lo sepan a esto. Van a ver que cuando estudiamos estas hormonas se cumple todo lo que les estoy resumiendo acá. Pero esto como para que una vez que estudien las hormonas, miran esto y ahí repasan exactamente dónde actuaban esas hormonas. Digamos que a modo de repaso. Así que, empecemos por el principio. Vamos a ver cómo se absorbe este calcio en el intestino delgado y después vamos a ver en riñones también. Entonces, la absorción de calcio en el intestino delgado va a ocurrir en la parte de duodeno yeyuno, que ahí es donde prácticamente se absorbe todo, ¿no es cierto? Y se va a producir gracias a la vitamina D, que ya lo vamos a estudiar. Entonces, nosotros tenemos un esquemita ahí. Les muestro cómo se hace como siempre vamos a dibujar un poquito. Igual lo tienen ahí en el pizarrón, pero es para que les quede un poquito mejor el tema, digamos. Así que vamos a ir a nuestro pizarrón y les muestro paso por paso entonces lo que va a ocurrir. Así que fíjense, acá tengo mi enterocito de intestino delgado, o sea, de duodeno y yeyuno. Como siempre, ya saben, tenemos de este lado la luz del intestino delgado y acá, ¿no es cierto?, tenemos el capilar sanguíneo, tenemos la sangre. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el calcio en el intestino delgado? Va a pasar lo siguiente. El calcio, desde la luz, vamos a suponer que yo comí calcio, ¿no es cierto? Ya dijimos que 350 miligramos por día, más o menos, tenemos que absorber. Así que el calcio que llega acá por el tubo digestivo va a ingresar al enterocito. ¿Está? Va a ingresar al enterocito por un canal de calcio. Este canal de calcio tiene un nombre especial. Se llama TRPV6. ¿Está? Una vez que el calcio ingresó al enterocito, se va a unir a una proteína. Es una proteína transportadora, pero es raro porque es una proteína que lo va a transportar dentro del citoplasma de la célula
o va a evitar que salga de la célula por otro lado, digamos. Así que una vez que el calcio ingresa al enterocito, se une a una proteína que se llama calvindina D. Calvindina D. Esta calvindina D, al unirse al calcio, entonces se forma el complejo calcio-calvindina D. ¿Está? ¿Qué es lo que hace esta calvindina D? Básicamente lo único que hace es transportar al calcio dentro del enterocito. O sea, es como que evita que se vaya, digamos. Desde la membrana apical transporta el calcio hacia el otro lado que es la membrana vasolateral. En algún momento, fíjense, la calvindina D se suelta del calcio para que él se pueda reabsorber hacia la sangre. ¿Está? ¿De qué manera se puede reabsorber el calcio hacia la sangre? Lo podemos hacer de dos maneras. O puede realizar transporte activo primario, es decir, una bomba de calcio ATPasa. Esa sería una de las formas. Bomba de calcio ATPasa, transporte activo primario, o si no, puede hacer un transporte activo secundario. Estoy hablando del intercambiador 3-sodio-calcio. Así que fíjense, este calcio que se soltó recién de la calvindina D, o se absorbe hacia la sangre por una bomba de calcio ATPasa, transporte activo primario, o, fíjense, como ven acá, se absorbe a sangre por un intercambiador 3-sodio-calcio. Recuerden que el intercambiador 3-sodio-calcio es un transporte activo secundario de tipo contratransporte. Recuerden que este es el mismo que vimos en cardio, por ejemplo. Fíjense que se absorbe calcio a sangre y al mismo tiempo entran 3 sodios al enterocito. Entonces, de esa manera, fíjense cómo absorbimos calcio hacia la sangre. Cuando estudiamos vitamina B, vitamina D, les voy a volver a recordar esto para ver exactamente dónde actúa la vitamina D. Por ahora. Así que, repasemos esto que les conté hasta ahora. Tienen el esquemita ahí, pero bueno, les quería contar para que entiendan el dibujo. De todas maneras, por las dudas, como es un tema medio raro, se lo puse acá. ¿Ven? El calcio, por las dudas, ingresa al enterocito por medio de canales de calcio, o sea, transporte pasivo, difusión simple, y dijimos que estos canales de calcio tenían un nombre especial, se llamaban TRPV6. En realidad, si se acuerdan de esa sigla, está perfecto, porque el nombre es horrible, y no creo que el profe les vaya a preguntar el nombre en realidad, pero bueno. TRPV6 en inglés significa receptor de catión, porque deja pasar calcio, de potencial transitorio vainilloide tipo 6. O sea, es horrible el nombre. A mí me cuesta acordarme incluso. Así que de última, TRPV6, el profe no les va a desaprobar por no saber qué significa eso. ¿Está? Si le aplican todo lo demás, una palabra no pasa nada. ¿Está? Pero bueno, eso significa TRPV6. Está horrible. Una vez que el calcio estaba en el enterocito, dijimos que se iba a unir a una proteína llamada calvindina D. En realidad, ¿cuántos átomos de calcio se pueden unir a cada proteína calvindina D? Así que se formó un complejo calcio-calvindina D, y esta proteína lo que hace es transportar al calcio desde la membrana apical hasta la membrana vasolateral. Es como que evita que el calcio se pueda quedar en la célula haciendo otras reacciones químicas. ¿No? Lo que queremos es absorberlo, no que se quede en la célula y en el enterocito. Una vez que el calcio llegó a la membrana vasolateral, se suelta de la calvindina D y se absorbe a sangre o por el intercambiador de sodio-calcio, que es un transporte activo secundario de tipo contratransporte, o la bomba de calcio ATPase, que es un transporte activo primario. ¿Sí? Como pueden ver, acá está el dibujito que les conté recién. Por otro lado, fíjense que el calcio también se puede absorber por vía paracelular, por difusión simple, que esto es menos importante. Lo más importante entonces es por el TRPV6, pero fíjense que por difusión simple, a través de la bicapa lipídica, también lo puede hacer. ¿Tá? Así que, si preguntan digestivo, fíjense, esto es lo que pasó con el calcio. Ahora, en cuanto a la absorción de calcio en el intestino,
la pregunta que habría que hacerse es la siguiente. ¿Cuáles son los factores que me podrían llegar a inhibir, a disminuir la absorción de calcio en el intestino? Por ejemplo, el déficit de vitamina D. Es decir, ya vamos a estudiar que la vitamina D favorece la síntesis de las proteínas que vimos hace un rato. ¿Tá? Todas las proteínas que transportaron el calcio en el enterocito se sintetizan gracias a la vitamina D. Eso les adelanto. Así que, si hay déficit de vitamina D, va a disminuir la absorción de calcio en el intestino. Ya vamos a estudiar eso. Por ejemplo, otra de las causas de que no se absorba bien el calcio es la formación de sales insolubles en la luz intestinal. Por ejemplo, un exceso de fosfatos en la luz del intestino, o grasas que no se hayan absorbido, o fibras que hayamos consumido, eso puede hacer que no se absorba bien el calcio. Entonces, grasas no absorbidas, recuerden que puede ser por un... ¿Se acuerdan que el digestivo vimos el otro día? Si hay un problema en el páncreas, una pancreatitis, por ejemplo, no se van a digerir bien las grasas y no se van a absorber. O, por ejemplo, un problema en la cantidad de bilis. Eso va a hacer que no se puedan absorber bien las grasas. ¿Ah? Así que puede ser eso. O si comemos muchas fibras. ¿Ah? Recuerden que las frutas, las verduras de hoja verde tienen mucha fibra y capaz que eso evita que se absorba el calcio. Los oxalatos también evitan la absorción de calcio. Hay alimentos que tienen oxalatos, como por ejemplo la espinaca, el café. Así que café con leche es muy rico, pero dificulta un poquito la absorción de calcio. La batata, por ejemplo, el chocolate, la cerveza, el poroto, son alimentos que evitan la absorción de calcio. O porque forman sales con él, digamos, ese es el problema. Puede ser que la causa de que disminuya la absorción de calcio en intestinos sea la inadecuada relación entre calcio y fosfato. Lo normal que siempre es que casi siempre hay más calcio que fosfato en intestinos a la hora de absorberse. ¿No? Porque ya vamos a estudiar en un ratito fosfato y vamos a ver que también se va a absorber junto con el calcio. ¿No? Lo normal es que en la luz del intestino haya más, el doble de calcio que de fosfato. Si por algún motivo, esto es re poco común, pero si por algún motivo el calcio supera en cantidad al fosfato, perdón, si por algún motivo el fosfato supera en cantidad el calcio en la luz del intestino o en la dieta, se forma fosfato de calcio. Ese fosfato no se absorbe porque al ser insoluble queda ahí en el intestino nada más, como que precipita. Así que bueno, igual el profe dijo, yo estuve mirando también su video, que esto es raro que ocurra. Es muy raro que en la dieta haya más fosfato que calcio. Realmente el calcio siempre supera el fosfato. Pero bueno, el exceso de sodio también puede dificultar la absorción de calcio. ¿No? Porque el sodio, recuerden que generalmente arrastra agua y eso va a arrastrar calcio y capaz que no deja que se absorba. Así que bueno, yo diría que lo principal es la falta de vitamina D. Ya vamos a estudiar que si no hay vitamina D, al paciente le baja la calcemia un montón. ¿Ah? Tiene una hipocalcemia pero terrible. Ya vamos a estudiar eso. O los alimentos. ¿Ah? Así que bueno. Eso es lo que vamos a tener entonces en cuanto a la regulación, podríamos decir, de calcio, la absorción de calcio en los intestinos. Ahora, vamos a pasar a los procesos tubulares o el manejo renal del calcio. Pregunta de examen oral. ¿Ah? Y los chicos, algunos quedaban sorprendidos porque decía, bueno, háblame de qué procesos renales tiene el calcio. Y los chicos decían, bueno, pero no dimos en renal. Bueno, pero dimos acá, es lo mismo. Si me preguntan renal, estoy en tercera era, renal y endocrino lo tengo que saber. Así que esto es lo que el profe preguntó mucho en los orales. O preguntaba, procesos tubulares o manejo renal del sodio, que ya vimos en renal, el del potasio, ¿se acuerdan que ahí teníamos la regulación, el equilibrio interno y externo, y en el externo aparecía renal? Bueno, y ahora vamos a agregar lo del calcio, el fosfato, y lo del calcio, el fosfato y el magnesio. Y eso en renal, tranquilamente también lo pueden estudiar. Así que, yo les había contado hace un rato, fíjense, vamos al cuadrito de hace un ratito. Yo les había dicho que por día se filtran 9.980 miligramos de calcio, de los cuales se reabsorbe casi todo, 9.880, y 100 es lo que vamos a orinar. Entonces, les tengo que contar dónde se va a reabsorber todo eso. ¿Ah? Eso sería lo que vamos a ver ahora. Así que fíjense,
en el glomérulo renal, en los glomérulos del riñón, se filtra, vamos a suponer, el 100% de calcio, que sería 9.980 miligramos por día. ¿Qué es lo que va a pasar con ese 100% del calcio filtrado? Fíjense, el 99% se va a reabsorber, o sea, 9.880 miligramos por día. ¿No? O sea, de 9,9 gramos que se filtra en los riñones, 9,8 gramos se reabsorben. ¿No? Así que es como mucho. Las hormonas que me van a regular esta reabsorción, recuerden que son la vitamina D y la paratormona. Si ustedes recuerdan, hace un ratito, miren acá en este resumen que yo les hice, la vitamina D, tanto la vitamina D como la paratormona, dijimos que estimula la reabsorción de calcio en los riñones. Ya vamos a ver estas hormonas y les voy a volver a repetir el mecanismo, que es lo que nos interesa. Acá tenemos que saber los procesos tubulares primero. Entonces, del 100% de calcio que se filtró en los riñones, fíjense, en el túbulo contorneado proximal se reabsorbe, como vamos a mirar acá el dibujito que es lo mismo, del 100%, fíjense, de calcio que se filtró en el glomérulo, 65%, fíjense que se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. Por lo tanto, me queda un 35% que todavía no se reabsorbió. En el asa descendente delgada de Henle, recuerden que es permeable al agua, pero impermeable a los solutos. Así que acá no va a pasar nada con el calcio. Si nos vamos al asa ascendente gruesa de Henle, recordemos igual, el asa ascendente delgada de Henle es permeable a los solutos, pero recuerden que solo se secretaba urea ahí. Así que vamos al asa ascendente gruesa de Henle. Fíjense que del 35% que yo todavía tengo en la luz de calcio, 25% se va a absorber. De ahí nos vamos hacia el túbulo contorneado distal y colector cortical, y vamos a ver que ahí se absorbe un 8% más. ¿Ah? Fíjense, me está quedando un 2% todavía. En el túbulo colector medular se absorbe un 1% más. ¿Ah? Así que, por lo tanto, ¿cuál es la fracción de calcio que vamos a excretar? Como dijimos hace un rato, el 1% de lo que se filtró. Es decir, de los 9.980 absorbió el 99% y solamente excretó el 1%, es decir, 100 miligramos por día. Fíjense que es lo mismo que yo les dije acá en este dibujito, solo que más resumido. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Fíjense en todos los túbulos que yo les estuve contando que se produce la reabsorción de calcio. Bueno, veamos qué mecanismos tenemos que utilizar. Van a ver que hay mecanismos que ustedes ya conocen, porque ya lo dimos en renal. ¿Qué pasa? Los hemos dado junto con otras sustancias, entonces capaz que no le prestamos tanta atención. Entonces, si ahora el profe me pregunta, ustedes nos tienen que estar revisando todos sus apuntes de renal. Estudian esto que les digo y va a estar re bien. ¿Está? Así que vamos a ir a nuestro pizarrón para repasar, como les dije, todos los túbulos en donde teníamos reabsorción de calcio. Bueno, acuérdense que esto vimos hace un ratito, la absorción de calcio en intestinos, y como les dije, me faltó decirles que el calcio se absorbe por vía paracelular. Lo más importante, por vía transcelular, por la calvindina D, y por vía paracelular también puede ser, dice en el apunte del profe, dice el profe en sus clases. ¿Está? Así que vamos a pasar a los riñones. Fíjense, acá tenemos una célula tubular del túbulo contorneado proximal. Como siempre, de este lado tenemos la luz tubular y de este lado tenemos la sangre. Así que, en el túbulo contorneado proximal, si ustedes se acuerdan, en ningún momento yo les hablé de que el calcio se absorbía por acá. Vamos a recordar un poquito. Cuando estudiamos allá en renal túbulo proximal, yo le dije, por ejemplo, que en proximal se absorbía, ¿se acuerdan? Sodio junto con glucosa o junto con galactosa. Por ejemplo, teníamos también como transporte sodio aminoácido o sodio dipéptido tripéptido. Hemos hablado de entrada de sodio y secreción de protones. En la segunda mitad del túbulo proximal vimos secreción de aniones orgánicos, secreción de cationes. Si se fijan, por vía transcelular en ningún momento hablo de calcio. Por lo tanto, si ustedes recuerdan, el calcio, junto con otros iones como sodio, potasio, cloro, se absorbían por vía
paracelular. ¿De qué manera? Acuérdense que era por arrastre del disolvente. ¿Se acuerdan? El agua, al reabsorberse por vía paracelular, llevaba junto con ellas a todos los cationes. Si recuerdan, el calcio estaba incluido ahí. Así que, generalmente en la primera mitad del túbulo contorneado proximal, el calcio se absorbe por vía paracelular llevado junto con el agua. El agua, al reabsorberse hacia la sangre, lleva el calcio y otros iones, como sodio, potasio, cloro, magnesio, lo lleva junto con él. Así que fíjense que lo dimos. No le prestamos tanta atención porque había mucha información en los dibujos de Renner. Bueno, ahora, si me preguntas solo calcio, ya sé. Fíjense que en la primera mitad del túbulo contorneado proximal se absorbe el agua y lleva con ella el calcio, ¿no es cierto? Como en la primera mitad del túbulo proximal se absorbe mucha agua, a medida que voy bajando por el túbulo, piensen que el calcio se va a ir concentrando. A medida que saco agua del túbulo, el calcio parece que aumenta en la luz. Entonces, si voy bajando por el túbulo, el calcio va a ir aumentando, se va a ir concentrando. Recuerden, si se va a ir concentrando, parece que hay más. Eso hace que aumente el gradiente de calcio y que el calcio se pueda seguir absorbiendo por vía paracelular, pero esta vez por difusión simple, gracias a su propio gradiente, no llevado por el agua. Así que, al principio, en los túbulos, el calcio se va, se reabsorbe junto con el agua. A medida que se va reabsorbiendo agua, el calcio que sigue quedando acá se va concentrando. Dicho de otra manera, parece que hay más. Así que, ya terminando este recorrido del túbulo proximal, por su gradiente, por su propio gradiente de concentración que aumentó, el calcio se reabsorbe otra vez por vía paracelular, por difusión simple, ¿verdad? A favor de su gradiente, de un lugar de mayor concentración de calcio a un lugar de menor concentración de calcio, ¿verdad? Y eso es entonces lo que vamos a observar en el túbulo contorneado proximal, ¿verdad? Vamos a continuar entonces, así que es bastante fácil, la verdad que vía paracelular nada más, ¿verdad? Esperen que vamos a buscar los túbulos que siguen. Entonces, dijimos que el otro túbulo donde íbamos a absorber calcio es en el asa ascendente gruesa de Henle. Entonces, tenemos un problema acá, y también lo habíamos tenido cuando hemos estudiado este tema en otra ocasión. Recuerden ustedes, el asa ascendente gruesa de Henle dijimos que era permeable a los solutos, pero impermeable al agua. Así que yo no puedo hacer reabsorción de agua acá y que el agua arrastre el calcio, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que íbamos a tener acá? Les recuerdo para que le puedan explicar al profe. La historia comienza con el cotransportador sodio-potasio 2-cloro. Vamos a ver qué tiene que ver eso con el calcio. Y van a ver que ya lo estudiamos en otras 2 ocasiones, ya vamos estudiando lo mismo. Entonces, ¿cómo hacemos que se absorba calcio? Bueno, el tema es así. Sí o sí necesitamos que se active el cotransportador sodio potasio 2-cloro. Recuerden que este cotransportador es un transporte activo secundario de tipo cotransporte. Ya sabemos qué pasaba con el sodio. Recuerden que el sodio por sangre iba a sangre por la bomba. El potasio, ya vamos a ver lo que hace, y el cloro, por un canal de cloro se absorbía. Fíjense, todo eso ya sabemos. Ahora, me interesa lo de potasio. Si ustedes recuerdan, por la bomba, voy a poner acá porque nos interesa también, por la bomba de sodio-potasio TPasa, si ustedes recuerdan, también entraba potasio a esta célula. ¿Ah? Ahora, de ese potasio, si ustedes recuerdan, yo les dije que el 90% se reabsorbe a sangre, pero no nos interesa eso. Lo que nos interesa es el 10% de potasio, ¿se acuerdan? El 10% de potasio por un canal de potasio, fíjense cómo vuelve hacia la luz tubular. ¿Cómo le llamábamos a esto? Le llamábamos
retrodifusión del potasio. Retrodifusión del potasio, ¿tá? No necesariamente recuerden que se llamaba secreción. ¿Por qué? Porque este potasio no es que queremos eliminar por la orina. ¿Para qué servía este potasio que yo daba 2 veces que les voy explicando? Este potasio, recuerden que le daba carga positiva al exterior de la membrana apical de esta célula. ¿Cómo le llamábamos a esa carga positiva? De más 8 milivoltios. Recuerden que le llamábamos PPT, ¿tá? Es decir, potencial transepitelial luminal positivo. Esta carga positiva, recuerden que tenía, que la produjo el potasio al hacer retrodifusión, esta carga positiva repele cationes para que se absorban por vía paracelular. Así que, por lo tanto, este PPT, esta carga positiva, recuerden que repelía a otros cationes, como el sodio, el potasio, el calcio, que es lo que estamos estudiando ahora, y el magnesio. Así que, por lo tanto, gracias a la retrodifusión del potasio o al potencial transepitelial luminal positivo, el calcio se va a reabsorber hacia la sangre por vía paracelular, ¿tá? Y por lo tanto, me va a aumentar la calcemia. Entonces, qué interesante. Ya lo dimos a esto. Bueno, solo lo estamos aplicando al calcio. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos sodio, también les hablé de esto, porque este PPT también hace que se absorba sodio acá junto con calcio. Potasio también acá vimos en el potasio. O sea, esta creo que es la 4ª vez que estudiamos el mismo mecanismo. Pero bueno, está bueno para no olvidarnos. Así que la retrodifusión del potasio que genera esta carga positiva en el exterior de la membrana es muy importante como para que se absorban varios iones en realidad. Y acá viene lo interesante. Para evitar que se absorba calcio de más, fíjense, acá me aumentó, ¿no es cierto?, el calcio en sangre, aumenta la calcemia. Ahora, mi problema es, perdón, mi problema es el siguiente. ¿Qué pasa si la calcemia aumenta demasiado? Yo no quiero. ¿Qué pasa si yo quiero frenar esto? Bueno, lo que se vio, acá está lo que es muy, muy interesante, lo que se vio es que si el calcio llega a aumentar mucho en sangre, porque se está reabsorbiendo mucho en este túbulo, este calcio se va a unir a un receptor que hay acá en la célula tubular. Este receptor se llama receptor / sensor de calcio. Receptor sensor de calcio. Así que fíjense qué interesante. Cuando el calcio ya aumenta mucho en sangre, ese exceso de calcio se une al receptor sensor de calcio, que se conoce muy poco de él, pero lo que se sabe es que es un receptor asociado a proteína GQ. Fíjense que el calcio se une a él y lo activa. Al ser un receptor asociado a proteína GQ, ya sabemos que estimula la fosfolipasa C y hasta ahí se conoce. No se sabe exactamente recuerden que la proteína GQ me puede generar aumento de calcio acá que no necesitamos, diacilglicerol, recuerden que el diacilglicerol activa quinasa, bueno, no se sabe que es un receptor asociado a proteína GQ, pero lo que se vio es que al activarse este mecanismo, el receptor sensor de calcio, lo que hace este receptor es inhibir al cotransportador sodio-potasio 2-cloro e inhibir también al canal de potasio. Entonces, fíjense, vuelvo a repetir, porque esto, recuerden que se explica por último. Una vez que ya se reabsorbió el calcio que yo quería, para frenar este mecanismo, y es como un mecanismo de feedback negativo, el exceso de calcio que se haya reabsorbido me activa este receptor sensor de calcio. ¿Y qué hace este receptor? Lo que me interesa que le cuenten al profe es que inhibe al cotransportador e inhibe el canal de potasio. Si yo inhibo al cotransportador, no va a haber retrodifusión de potasio, no se va a generar más esta carga positiva y por lo tanto se va a dejar de reabsorber calcio. Así que fíjense qué interesante este mecanismo. Es bastante nuevo este mecanismo, por eso sabemos que es un receptor asociado a proteína GQ y hasta ahí nomás. La verdad que mucho más no sabemos, pero bueno, cuando estudiamos las hormonas van a ver qué receptor sensor de calcio tenemos en otros lugares también.
no solo acá en los riñones. Pero bueno, así que mecanismo bastante complejo. Esto es lo que va a pasar entonces en el asa ascendente gruesa de Henle. El calcio se sigue absorbiendo por vía paracelular. No te, vamos a repasar enseguida todo lo que les voy dibujando, porque tienen ahí en el pizarrón. Por último, nos está quedando lo que ocurre en el túbulo contorneado distal y colector, que dijimos que se reabsorbía un 8% de calcio, y en el colector medular un 1%. Por suerte el mecanismo es el mismo, así que usen los tres túbulos juntos acá, pero acuérdense, túbulo distal y colector cortical, recuerden que se absorbe un 8% de calcio y un 1% en el medular. El mecanismo, para que se acuerden, es similar, en realidad es el mismo que les mostré en intestinos, es decir, por primera vez el calcio se va a reabsorber por vía transcelular, por medio de los canales de calcio llamados TRPV5 o puede ser el TRPV6. Una vez que tenemos calcio dentro del citoplasma, se cree que se puede unir acá también a la calvindina D, pero no están seguros los investigadores, así que no la vamos a poner porque no se sabe. Lo que sí se sabe es que, bueno, por la membrana apical, fíjense que ingresó por el TRPV5 o el TRPV6. Acá hay dos tipos de canales diferentes. Y luego se va a reabsorber hacia la sangre o por una bomba de calcio ATPasa, es decir, transporte activo primario, o como ya sabemos, por el intercambiador 3-sodio-calcio. Es decir, ingresan 3 sodios a la célula y se reabsorbe calcio. Así que ese sería el otro mecanismo. Si sacamos lo de la calvindina D, que vimos hace un rato, fíjense, es casi parecido. Ven que le muestro un poquitito acá. Fíjense, ¿ven? Acá teníamos en intestino TRPV6 y después acá bomba de calcio ATPasa e intercambiador 3-sodio-calcio. Como pueden ver es casi lo mismo. Acá, fíjense, sacándolo de la calvindina, que todavía no se sabe si existe, si no existe, tenemos más o menos lo mismo. TRPV5 o 6 en la membrana apical y bomba de calcio ATPasa o intercambiador 3-sodio-calcio en la membrana vasolateral. Entonces, de esa manera, fíjense cómo estudiamos todos los procesos tubulares renales que están ocurriendo en los riñones. Les pido por favor que para el oral lo repasen, porque el año pasado en diciembre a algunos les tocó sodio y potasio, que eso casi todos siempre estudiamos en renal. Pero fíjense, estamos dando renal también acá, el metabolismo de calcio, fosfato y magnesio. ¿Okay? Tenemos que tener cuidado con eso. Así que vamos a repasar todo lo que les dije y ahí sí recién vamos a cambiar de tema. Por acá. Perfecto, entonces. Así que repasemos todo lo que les dije de renal, lo de intestino, ya lo hemos visto perfecto. Y después sí pasamos a fosfato. Entonces, nos habíamos quedado acá, ¿no es cierto? Les había comentado que el 100% de calcio que se filtraron en los riñones, en el túbulo proximal se absorbe el 65%, en el asa ascendente gruesa de Henle el 25%, en el túbulo contorneado distal y colector cortical 8%, y en el colector medular, fíjense, 1%. Y por eso solamente se excretaba 100 miligramos por día, que es el 1% del calcio filtrado. Eso es lo último que dijimos, después les expliqué este tema. Acá está lo que les dije hace un rato, ven, en el túbulo proximal. Dijimos que el calcio se absorbe por vía paracelular. Al principio por arrastre del disolvente. Después, al aumentar la concentración de calcio, se concentra porque falta agua, parece que aumenta. Esto me favorece el gradiente de calcio y fíjense que por eso el calcio se reabsorbe a sangre, pero siempre por vía paracelular. Fíjense, acá hemos visto lo de el asa ascendente gruesa de Henle. Fíjense lo del cotransportador
sodio, potasio, 2 cloro. Recuerden entonces que ese cotransportador hizo que ingrese potasio a la célula. El potasio luego, del 10% de potasio, recuerden que hizo retrodifusión de potasio. Por lo tanto, eso hizo que el exterior de la membrana apical tenga carga negativa, que a eso le llamábamos PTP, ¿tá? Potencial transepitelial luminal positivo, o sea, esta carga positiva, recuerden que repele al calcio para que se reabsorba por vía paracelular también. Ahora, para que no se reabsorba demasiado calcio y podamos mantener la homeostasis, el exceso de calcio, o sea, si aumenta mucho la calcemia, ese exceso me va a activar el receptor sensor de calcio, que es un receptor asociado a proteína GQ, más no se sabe, el cual inhibe al cotransportador y al canal de potasio. Cosa de que si se frena esos dos mecanismos, no va a haber este potencial transepitelial y no se va a reabsorber calcio, porque este fue el que provocó la reabsorción al repeler calcio. Que fíjense, la verdad que el mecanismo es bastante nuevo, pero es muy interesante. Les puse por las dudas acá para que no se olviden. Fíjense, el receptor sensor de calcio es asociado a proteína GQ. Su función es censar el exceso de calcio en sangre, o sea, el aumento de la calcemia. Su función es inhibir el cotransportador sodio-potasio 2 cloro y el canal de potasio que ven acá. Si se inhiben ambos mecanismos, no se genera el PTP, lo cual impide que se reabsorba calcio por vía paracelular. Fíjense qué increíble nuestro organismo, como siempre trata de hacer feedback negativo, como para que no se afecte la homeostasis. Y por último, lo que habíamos dado era lo que ocurría en túbulos contorneados distales, túbulo colector cortical y túbulo colector medular. Acá dice túbulos colectores. Recuerden que es muy parecido a lo que ocurría en el intestino delgado, es decir, el calcio ingresa a la célula tubular por vía transcelular. Fíjense, por un canal de calcio que puede ser el TRPV5 o el TRPV6 y después pasa sangre o por una bomba o por el intercambiador 3-sodio-calcio. ¿no? Eso es lo que les dibujé paso por paso. Pero bueno, lo tienen muy práctico y lo puedan repasar. ¿no? Así que, con eso, estudiamos todo el metabolismo del calcio. Faltan las hormonas, pero bueno, eso lo vamos a estudiar después de todos los metabolismos. Entonces, ojo que anoten por ahí, lo de renal, todo lo que les expliqué acá de manejo renal, todo el profe preguntó en los orales. Hablame del manejo renal del calcio, era la pregunta. O hablame de los procesos tubulares del calcio. En renal lo dimos, lo que pasa es que lo dimos con muchos otros solutos. Ahora solo le tengo que hablar de calcio al profe, en los riñones. O si dice, hablame del equilibrio del calcio, le pueden hablar de lo que pasa en riñones y lo que dimos en intestino también, todo junto, con el esquemita, con todo. Lo mismo que hicimos con sodio y potasio en renal, tal cual. Vieron que siempre yo hacía estos dibujos para ver cuánto entraba, cuánto salía. Así que muchos, no les digo que desaprobaron muchos chicos, pero hay varios chicos que desaprobaron por estos temas así como medio raros, digamos, porque no están tan bien en los libros, de los que estudiamos siempre. En el Guyton y en el Constanzo estos temas están más o menos, por eso por ahí cuesta. Pero bueno, en el 3R y lo mismo en clase, el profe lo dio bien, así que bueno, por eso lo estamos dando. Entonces, vamos a ver ahora cómo se regula el metabolismo del fósforo, es decir, el metabolismo del fosfato. Voy a apagar un ratito la luz. El metabolismo del fósforo, como hice con el calcio, antes de ver el metabolismo, ¿qué funciones tiene el fosfato, o sea, el fósforo inorgánico? ¿Por qué es importante que esté en el organismo? Fíjense que el fósforo, si tuviéramos que decir cuál es su función más importante, es que le da resistencia al hueso. O sea, junto con el calcio y el magnesio, hace que los huesos sean resistentes, ya sea o al estiramiento o a la deformación. Hemos estudiado en equilibrio ácido-base que el fosfato es un buffer o tampón
o amortiguador del pH. Dijimos que era un buffer tanto del líquido intracelular como del líquido extracelular. En el líquido extracelular dijimos que no tenía tanta función, pero en el INTA era muy importante. También vimos que el pK que tenía este buffer de fosfato era de 6,8. Hemos visto entonces esas cuestiones y cómo amortiguaba los protones dependiendo de cómo cambiaba el pH. ¿tá? Así que fíjense, ya lo conocemos a este tema. El fósforo, el PI, el fósforo inorgánico, también forma parte del ATP. ¿tá? O sea, ¿y el ATP para qué me sirve, por ejemplo? Para transportar solutos, para contraer músculo. O sea que indirectamente el fósforo participa de la contracción muscular, participa del transporte activo de los solutos, porque forma parte del ATP. Fíjense qué interesante. Y no lo habíamos pensado de esa manera. El fósforo inorgánico, también, el PI, también forma parte de sistemas enzimáticos. Fíjense, NAD-fosfato reducido, AMP cíclico, GMP cíclico. Así que, básicamente, sin darnos cuenta, en muchos lugares tenemos fósforo inorgánico. El fósforo también es componente esencial de los ácidos nucleicos, o sea, del ADN y del ARN. Y también forma parte de la membrana plasmática. Fíjense, los fosfolípidos justamente se llaman así porque tienen fósforo, tienen fosfato. Así que, sin darnos cuenta, el fósforo es un componente muy importante de nuestro organismo. No está bien regulado, eso es cierto, pero bueno, igual lo vamos a estudiar. Entonces, lo mismo que hicimos con el calcio vamos a hacer acá. ¿Qué cantidad de fósforo inorgánico yo voy a tener en el organismo? Fíjense que en todo el cuerpo vamos a tener, repasemos, el calcio teníamos 1000 a 1200 gramos en el organismo, o sea, 1 kilo 200. Fíjense cuánto tenemos de fosfato, 6000 a 6500 miligramos. ¿ah? Teníamos 1 kilo de calcio en el organismo, tenemos 6500 miligramos, a 6 gramos, 6,5 gramos, pero poquito, ¿eh? De estos 6000 a 6500 miligramos, lo vamos a distribuir en el cuerpo de la siguiente manera. Siempre donde menos cantidad hay es en el líquido extracelular. Fíjense que acá tenemos un 1%. Esto haría un valor normal en sangre de más o menos unos 4 miligramos por decilitro. O lo que es lo mismo, 1,30 milimoles por litro. En clase, el profe puso un rango, así que se lo pueden saber a este si quieren también. Fíjense que está igual dentro del rango que yo dije 4, el profe dice 2,5 a 4,5 miligramos por decilitro. Está perfecto. Está dentro del mismo número que dijimos recién. Así que, re bien. 14% del fósforo inorgánico lo vamos a tener en el líquido intracelular. Y nuevamente, los huesos son los que más fósforo tienen. Fíjense, 85%. Del calcio, ¿se acuerdan? 0,1% estaba en el LED, 1% en el LED y 98,9% en el hueso. Fíjense que acá lo mismo, poca cantidad en el LED, más o menos en el LED y donde más hay es en los huesos. 1%, 14 y 85%. Vamos a desarrollar un poquito mejor este 1% que tenemos en plasma, que tenemos en sangre, que es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, del fósforo que vamos a tener en el LEC, o sea, en sangre, ya dijimos recién, tenemos más o menos 4 miligramos por decilitro, o lo que es lo mismo, 1,30 milimoles por litro. Si quieren decir 2,5 a 4,5 miligramos por decilitro, no hay problema, es lo que dijo el profe en clase. ¿tá? A este fósforo lo vamos a encontrar de dos formas, como fosfato, que recuerden que era una base, el HPO4, es un anión con carga negativa, que vamos a tenerlo en 1,05 milimoles por litro. O sea que predomina el fosfato. Y ácido fosfórico, H2PO4, vamos a tener 0,25 milimoles por litro. Y ahí están los 1,30 que yo les decía. Entonces, fíjense que se repite lo mismo que dijimos en ácido base. A pH normal, siempre tenemos más cantidad de fosfato que de ácido fosfórico. Lo mismo pasa con el bicarbonato y el ácido carbónico. Siempre tenemos más cantidad, a pH normal, más cantidad de base que de ácido en cuanto a estos buffers. Ahora,
Si cambia el pH, va a cambiar la cantidad de fosfato y de ácido fosfórico. Esto ya les conté en ácido base. Lo vamos a volver a repetir por las dudas. Entonces, de acuerdo al pH de la sangre, fíjense, si disminuye el pH, significa que están aumentados los protones. Entonces, ¿qué hacíamos ahí? El fosfato se unía a estos protones para neutralizarlos. Así que, por lo tanto, acá no se ve, pero lo vamos a poner. Disminuye el fosfato y aumenta el ácido fosfórico, si es que el pH está bajo. Porque recuerden, pH bajo significa mucho protón. Entonces el fosfato, el HPO4, se une a ese protón y se convierte en ácido fosfórico. Por eso disminuye el fosfato, aumenta el ácido fosfórico para neutralizar los protones de la sangre. Lo que ya charlamos en ácido base. Al revés, ¿qué pasa si aumenta mucho el pH de la sangre? Si aumenta el pH de la sangre significa menos protones en sangre. Necesito liberarlos, que aumenten para tratar de neutralizar este pH tan alto. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? El ácido fosfórico se rompe y libera protones a sangre, y por eso aumenta. Así que el ácido fosfórico se rompe, por eso disminuye en sangre, el ácido fosfórico aumenta protón, y al romperse ácido fosfórico, ¿ven? Aumenta protón, aumenta fosfato, porque el ácido fosfórico se rompió en protón y fosfato. Ven que esto mismo habíamos visto cuando estudiamos buffer. El buffer de fosfato, ácido fosfórico. Simplemente ahora le agregué números nada más. Así que bueno, ya lo saben. Eso sería entonces en cuanto a las dos formas en las que encontramos fosfato en sangre. Recuerden que en el caso del calcio teníamos el calcio iónico, el calcio unido a albúmina y el calcio formando sales. Bueno, acá tenemos el fosfato y el ácido fosfórico. Si me preguntan, las dos formas se pueden filtrar en los riñones porque ninguno está unido a proteínas, así que el fosfato se filtra sin problemas en los riñones. Ahora, como hicimos con el calcio, si nosotros queremos que esta cantidad de fosfato, estos 4 miligramos por decilitro, se mantengan en equilibrio, se mantengan en cantidades normales, necesitamos que el ingreso de fósforo al organismo esté en equilibrio con la salida. La entrada y la salida deben ser en la misma cantidad para mantener la homeostasis del fosfato, o sea, del fósforo. Así que, ¿qué es lo que tenemos que saber acerca de este tema? Que generalmente ingresa 1400 miligramos por día de fosfato, o sea, de fósforo, ¿tá? Que va a ingresar también con los lácteos, porque siempre junto con el calcio tenemos cierta cantidad de fosfato. Así que, si ingerimos lácteos como la leche, el queso y la manteca, también vamos a estar ingiriendo fosfato. ¿Tá? Si yo estoy diciendo que al organismo ingresaron 1400 miligramos por día, o sea, 1,4 gramos por día de fosfato, esa es la cantidad que tengo que perder. Fíjense que el fósforo lo vamos a perder muy poca cantidad por la materia fecal y en mayor cantidad por orina. Al revés que el calcio. Si ustedes recuerdan, el calcio perdíamos 900 miligramos por las heces, 100 miligramos por la orina. Fíjense que acá es al revés. Perdemos 500 miligramos por día por las heces y más cantidad por orina, unos 900 miligramos por día. ¿Tá? Para recordar de qué manera vamos a ganar o vamos a perder este fósforo, vamos a pensar en lo siguiente. Fíjense, el ingreso, acá en el dibujito, en nuestro esquema, tenemos el ingreso de fósforo al organismo. Como les dije, 1500 miligramos por día. En el intestino delgado, duodeno, de esos 1400 miligramos por día, fíjense, vamos a absorber el intestino hacia la sangre 1100 miligramos por día. Me están quedando 300, 300 que no se van a absorber. Más los 200, fíjense que se secretan, ahí tenemos los 500 miligramos por día, que son los que se pierden por las heces, por la materia fecal. Recuerden, vuelvo a decirles lo que les dije hace un rato respecto al calcio. Cuando yo acá digo secreción en el intestino, en realidad no es secreción realmente, es todas las células de la mucosa del intestino que se desprenden al hacerse el recambio celular, tienen fosfato, tienen fósforo, y por eso estamos hablando de 200 miligramos por día. Se va con ese fósforo con las células que se desprenden del epitelio intestinal. Eso para aclarar. Fíjense que entre el líquido extracelular y el hueso vamos a tener un equilibrio. ¿Por qué? Porque
vamos a ver que fósforo desde la sangre hacia el hueso, vamos a depositar, o sea, vamos a realizar acreción ósea de 200 miligramos por día. La misma cantidad de fosfato, de fósforo, que se deposita en el hueso es la que se saca del hueso para enviarlo a la sangre. Fíjense, también 210 miligramos por día. Así que hay un equilibrio. No hay ni pérdida ni ganancia si es que todo está bien. Vamos a ver que si hay enfermedades, obviamente que esto se va a afectar. Y por último, veamos qué es lo que va a ocurrir a nivel renal. Fíjense que los riñones, los glomérulos renales, filtran 7000 miligramos por día de fósforo. De esos 7000 miligramos por día, fíjense que 6100 se vuelven a reabsorber en los riñones. Ya vamos a ver en qué túbulos va a ocurrir esto. O sea, 90% más o menos se reabsorbe. Y 900, entonces de los 7000, 6100 se reabsorbe y 900 miligramos por día es lo que se va a perder por orina. Ya vamos a estudiar entonces enseguida qué mecanismo vamos a utilizar en el intestino delgado y cuáles vamos a usar en los riñones. Así que bueno, la verdad que muy interesante. Otra vez pregunta de oral. El profe estuvo preguntando esto en los orales de recuperatorio de tercera, así que tengan cuidado. Bueno, en el recu de tercera, no recu, sino en tercera también preguntó esto, así que bueno, pregunta igual. Entonces, empecemos primero con el intestino delgado. Vamos a ir a nuestro pizarrón como veníamos haciendo. Sí, podemos dibujar todo como siempre. Esperen que prendo la luz. Así cuando uno va viendo paso por paso, pues ahí queda más claras las cosas. Entonces, el intestino delgado, en el mismo lugar donde se absorbe calcio, que es en duodeno, yeyuno, también se va a reabsorber fosfato. ¿De qué manera? Vamos a ver que es el cotransporte con sodio. Entonces vamos a suponer que comemos lácteos, como ya dijimos, unos 1400 miligramos por día, y el fosfato va a aparecer acá en la luz intestinal. En duodeno y ayuno también vamos a absorber fosfato, así como hicimos con el calcio. En este caso, el fosfato se va a absorber por vía transcelular, es decir, vamos a tener un transporte activo secundario de tipo cotransporte, que es el cotransportador sodio-fosfato, ¿no es cierto? Fíjense que tanto el sodio como el fosfato ingresan a la célula. Ya sabemos que el sodio se va a absorber hacia la sangre mediante la bomba de sodio-potasio ATPasa, ¿no es cierto? La cual saca 3 sodios y mete 2 potasios. Así que fíjense, igual si no quieren no dibujen esto porque no me interesa el sodio, me interesa el fosfato. El fosfato, una vez que ingresó al enterocito, fíjense cómo se absorbe hacia la sangre mediante un canal de fosfato. Estoy hablando de transporte pasivo en difusión simple. También se vio que por vía paracelular se puede absorber una pequeña cantidad de fosfato también. Así que puede ser por vía transcelular, por el cotransportador sodio-fosfato, y luego el fosfato se absorbe a sangre por un canal de fosfato, o si no, por vía paracelular, ¿no? Por el espacio que hay entre dos enterocitos. De esa manera, entonces, fíjense cómo se absorbió el fosfato hacia la sangre en el intestino delgado. ¿No? Dijimos que se absorbían, la verdad que si se ponen a pensar se absorbe poco, perdón, mucho. De los 1400 miligramos que llegó acá por la luz, 1100 se absorben acá. Solamente 300 no se absorben, más los 200 que se pierden con materia fecal por el enterocito que se desprende. Ahí están los 500 miligramos por día que se pierden por materia fecal. ¿Sí? Fíjense que por las dudas yo les expliqué ahí paso por paso, porque es algo que nunca vimos en digestivo. Así que por las dudas, paso por paso, ven acá, les expliqué. Así que fíjense, el duodeno y ayuno, al igual que el calcio, se va a absorber el fosfato, o sea, en el mismo lugar.
Se produce también gracias a la vitamina D, que ya vamos a estudiar. Les adelanto, la vitamina D aumenta tanto la absorción de calcio como la de fosfato en el intestino. No importa ahora, van a ver que seguramente mañana, cuando estudiemos vitamina D, ahí les voy a volver a repasar esto como para que recuerden que ya lo dimos, entonces les es más fácil. ¿Ah? Entonces, si el profe les pregunta procesos renales o intestinales de calcio y fosfato, le explican esto. Ahora sí les dice, hablando de la vitamina D, van a ver que en vitamina D también volvemos a repasar estos mecanismos, o sea que donde sea que les pregunte, ustedes le puedan contestar. Entonces el mecanismo, dijimos que el fosfato ingresa al enterocito a través del cotransportador sodio-fosfato, que es transporte activo secundario, y después pasa a sangre por difusión simple. ¿Ah? Transporte pasivo, difusión simple, o fíjense que también se puede absorber por vía paracelular por difusión simple, o sea, por transporte pasivo. ¿Ah? Eso es lo que hemos dado el manejo intestinal, digamos, del fosfato. Ahora, vamos a ver lo que va a pasar en los riñones. Fíjense. En los riñones, dijimos hace un rato, que se van a filtrar 7.000 miligramos por día de fosfato, que sería, imagínense, el 100%. De ese 100% que se filtró, vamos a ver que el 80%, una sola cosa tenemos que estudiar acá, por suerte, mire, qué fácil. El 80 al 95% se absorbe en túbulo contorneado proximal, y nada más. El resto se elimina. Entonces, tenemos que ver lo que pasa en un solo túbulo. Del 100% de fósforo, de fosfato que se filtró, 80 al 95%, o sea, 6.100 miligramos por día, se reabsorben hacia la sangre en el túbulo contorneado proximal. El 5 al 20% restante, fíjense, así que acá dibujé el túbulo como de balde, digamos. El 5 al 20% restante se excreta por orina, o sea, unos 900 miligramos por día. Esto va a ser regulado por la vitamina D y por la paratormona. Ya vamos a estudiar en la próxima clase, que es la última que nos queda. La vitamina D, les adelanto, aumenta la reabsorción de fosfato en el túbulo proximal. La paratormona disminuye la reabsorción de fosfato en el túbulo proximal. Les adelanto, igual si no lo quieren anotar, lo tenemos que ver, así que no hay problema. Así que acá dibujé todos los túbulos, no sé para qué, porque fíjense, el 100% que se filtró, 80 al 95% se absorbe el túbulo proximal. El 5 al 20% restante continúa todo el recorrido por los túbulos y se excreta por orina, nada más. Así que, lo que nos queda ver acá en este único túbulo es qué mecanismo vamos a utilizar para la reabsorción de fosfato. Así que vamos a ir a nuestro pizarrón y vamos a repasar esa cuestión. Entonces, imagínense que acá estamos en la célula tubular del túbulo contorneado proximal y lo que vamos a ver es que el fosfato se puede absorber por dos mecanismos. Por ejemplo, tenemos acá un cotransportador. Es raro porque es cotransportador 3-sodio fosfato. O tenemos un cotransportador 2-sodio fosfato. Fíjense qué interesante. Ambos son transporte activo secundario de tipo cotransporte, pero casi siempre los cotransportes eran con un sodio. Bueno, acá, fíjense que están ingresando a las células 3 sodios con un fosfato. Este cotransportador se llama sodio, fosfato, ven, sodio, barra, fosfato, 2 y A minúsculo. Cotransportador sodio-fosfato 2A, se llama. Y fíjense que este es un cotransporte donde ingresan 2 sodios a la célula y con un fosfato. Este es el cotransportador sodio-fosfato, fósforo inorgánico, 2C. ¿tá? Esos son los nombres que tiene. ¿tá? Una vez que el fosfato ingresó a la célula tubular, pasa hacia la sangre se cree que por transporte activo, ¿está? Se cree que por transporte activo, algunos dicen transporte activo primario, otros dicen que es un mecanismo desconocido, ¿está? Pero bueno, la verdad que ahí depende del libro, está la duda,
De esa manera, entonces, fíjense, el fosfato va a pasar hacia la sangre, ¿tá? Algunos dicen que es por una bomba, otros dicen que no se sabe bien qué mecanismo puede ser. Los que sí se saben son de la membrana apical, eso seguro, ¿tá? Así que 80-95% del fosfato se va a reabsorber hacia la sangre por vía transcelular, ¿tá? Y nada más, no tenemos otro túbulo que explicar acá en cuanto al fosfato. Tenemos hormonas que regulan esto, como ya les dije, la vitamina D estimula la reabsorción, estimula estas proteínas, la paratormona inhibe a estas proteínas, pero no se preocupen que ya lo vamos a estudiar. Así que vamos a repasar lo que les estaba diciendo, fíjense. Fíjense acá lo que vimos, ¿tá? Fíjense el cotransportador 3-sodio-fosfato, o sea, cotransportador sodio-fosfato 2A se llama, o el cotransportador sodio-fosfato 2C, que son dos sodios con un fosfato, y acá, mecanismo desconocido. Algunos dicen que puede ser una bomba, pero bueno, no se sabe bien todavía, ¿tá? Lo que sí se sabe es lo de la membrana apical, ¿tá? Así que eso fue lo que les estuve contando, y fíjense que con eso terminamos todo lo que teníamos que saber acerca del manejo en el intestino y en los riñones acerca del fosfato, ¿tá? Lo que el profe estuvo preguntando en los orales fue lo del riñón. Bueno, la verdad que es bastante cortito, es los porcentajes y bueno, el mecanismo. No hay mucho más que decir. De vuelta, si les pregunta qué hormonas actúan acá, en un rato o mañana lo tenemos que empezar a estudiar, así que o me pregunta así, o si me pregunta hormonas de metabolismo fosfocálcico, o sea, me pregunta vitamina D, paratormona, igual le van a poder contestar, porque vamos a repasar estas cositas, solo que desde el punto de vista de la hormona, a ver en qué mecanismo exacto va a actuar. Así que o lo estudian como si fuera renal a esto, como están viendo, o si lo estudian con las vitaminas también lo van a aprender, así que está bueno. Perfecto, entonces esto ya está. Entonces, nos queda entonces estudiar la regulación del metabolismo del magnesio. La verdad que este es el metabolismo, la regulación del magnesio es lo que menos se sabe hasta ahora. La verdad que hay muy poca información, no hay hormonas que me regulen esto, así que bueno, vamos a estudiar lo que sabemos hasta ahora del magnesio. Entonces, como siempre hicimos con el calcio y el fosfato. ¿Por qué es importante el magnesio para el cuerpo? ¿Qué tiene de importante? Una de las funciones del magnesio, recuerden que es esencial para la función enzimática como cofactor. Les pongo un ejemplo. En primer era, cuando estudiamos bomba de sodio-potasio ATPasa, yo les dije que esa ATPasa necesita magnesio como cofactor. Por lo tanto, si había una hipomagnesemia, el paciente no le iban a funcionar las bombas, por ejemplo. Así que eso lo habíamos estudiado. De vuelta acá, otra de las funciones del magnesio es que participa en todas las reacciones que requieren ATP, justamente porque las ATPasas necesitan magnesio como cofactor, ¿tá? No solo las ATPasas, hay otras enzimas que también, pero bueno, las ATPasas es la que más nosotros conocemos. Y después, el magnesio también participa de la duplicación, la transcripción y la traducción del ADN, o sea, la replicación del ADN, la transcripción a ARN mensajero y la traducción a proteínas, ¿tá? Así que tiene menos funciones, pero como podrán ver, son funciones importantes en el organismo. ¿Qué cantidad de magnesio vamos a tener en el cuerpo? Fíjense que el valor corporal total es muy poquito, 22 a 25 gramos, ¿tá? Muy poquito de magnesio, pero bueno. A esos 22 a 25 gramos los vamos a encontrar distribuidos de la siguiente manera. El 1%, fíjense que lo vamos a encontrar en el líquido extracelular. Esto sería un valor normal de más o menos 0,75 a 0,95 milimoles por litro, ¿tá? Recordemos, el calcio en sangre dijimos que era 2,4 milimoles por litro, o lo que es lo mismo, 8,5 a 10,5 miligramos por decilitro, ¿tá?
Cuando hemos estudiado fosfato está menos todavía, dijimos que su concentración en sangre era de 1,25 milimoles por litro. O sea, lo que es lo mismo, 2,5 a 4,5 miligramos por decilitro. Y finalmente acá está lo del magnesio, es el que en menor cantidad está, 0,75 a 0,95 milimoles por litro. O sea, la mitad, el fosfato prácticamente. ¿Ah? Después, un 39% del magnesio lo vamos a encontrar en el líquido. Y finalmente, como siempre, como pasó con el calcio y el fósforo, la mayor cantidad de magnesio, que es el 60%, la vamos a encontrar en los huesos. ¿Tá? Así que vamos a especificar un poco mejor de en qué formas vamos a encontrar al magnesio en el líquido extracelular. O sea, estos 0,75 a 0,95 milimoles por litro. Fíjense, acá les pongo todos los valores que el profe les dio en clase. Si está en milimoles por litro, 0,75 a 0,95. O es lo mismo, 1,9 miliequivalentes litros. ¿Tá? Porque el magnesio, recuerden que, a ver, esperen que busco mi calculadora, ese número para decirle exactamente de dónde salió. Sí, recuerden que el magnesio, yo ya les había comentado hace un rato, pero les importa. Yo les dije que para pasar de milimol a miliequivalente teníamos que multiplicar los milimoles que yo se quería saber por el número de cargas que tiene el ion. Recuerden que el magnesio tiene 2 cargas positivas, así que fíjense, 0,95 por 2 me da 1,9. Así que 0,95 milimoles por litro es lo mismo que 1,9 miliequivalentes litros. ¿Tá? Simplemente se multiplica por ejemplo, si hicieran con sodio, el sodio tiene una carga, así que la multiplicación me va a seguir dando el mismo número, como para que tengan una idea. El calcio sí era por 2, y este por 2 también. No importa, les estoy contando de dónde salió el número nada más, no es importante que sepan esto. ¿Tá? O lo que es lo mismo, 1,4 a 2,5 miligramos por decilitro. Esto lo dijo el profe en su clase, así que cualquiera de los números que ustedes quieran usar está bien. A este magnesio de la sangre, o sea, la magnesemia, la vamos a dividir, la vamos a encontrar de 3 formas. El 31% de este magnesio de la sangre está unido a proteínas. Fíjense que no hablen cantidades, porque las cantidades son muy poquitas en realidad en total. 31% está unido a proteínas, como la albúmina, por lo tanto, no se va a filtrar en los riñones, y el 62% es iónico libre, que es su mayor parte, y el 7% está formando complejos con otras sustancias, como el bicarbonato, el fosfato, el citrato o el lactato, como que está formando sales. Entonces, el calcio iónico, que es este 62%, y el 7% que está formando complejos, sí se pueden filtrar en los riñones. Ahora, este que está acá, unido a proteínas, no se puede filtrar en los riñones porque está unido a la albúmina, seguramente. ¿Tá? La albúmina, recuerden, es la principal proteína transportadora. Así que, si nosotros queremos que esta magnesemia se mantenga normal, o sea, que no tengamos ni hipo ni hipermagnesemia, necesitamos que el ingreso de magnesio al organismo esté en equilibrio con el egreso, o sea, que la misma cantidad que entra tiene que salir. Por lo tanto, de esa manera podemos mantener la homeostasis. Entonces, lo que se vio es que la cantidad de magnesio que ingresa al organismo es de 300 miligramos por día. Y obviamente es con la ingesta. Por ejemplo, hay alimentos que tienen magnesio, no es lo que más sabemos, pero bueno, tenemos las semillas de girasol, o sea, los frutos secos, como pueden ver, las semillas de girasol, las almendras, el maní, las legumbres también, como el garbanzo, la lenteja, las nueces, que también son frutos secos, los pistachos, el chocolate, la palta, la espinaca, la banana, el mate tiene mucho magnesio, así que Argentina y Brasil estamos salvados con el magnesio, porque vivimos tomando mate, así que bueno. Fíjense que es bastante variado. Si alguno de estos alimentos no les gusta, seguro que toman mate o comen banana, por ejemplo. Y si no les gusta, recuerden que vienen yogures especiales que tienen magnesio. Está la leche de magnesio también que se puede tomar. Entonces, bueno,
de alguna manera podemos incorporar esta cantidad de magnesio por día. Y la misma cantidad que ingresa con los alimentos es la que vamos a perder o por materia fecal o por orina. Fíjense, por materia fecal vamos a perder 200 miligramos por día de magnesio y por la orina 100 miligramos por día. O sea, no mucha cantidad como pueden ver. Ahora es, vamos a hacer un recreíto entonces, y ahora vamos a continuar con nuestro esquema. Entonces, ya estamos terminando de ver el metabolismo de estos 3 electrolitos, así que seguramente enseguida terminamos esto y ya vamos a comenzar con hueso, que está formado por estos electrolitos. Así que hacemos 10 minutitos de recreo y ya continuamos con la clase.